Hola, Hola doctora, buenas noches. ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Hola, doctora, buenas noches. Bien, también aquí corriendo, pero aquí estoy. A ver, pongo esto. El otro día les pregunté que cuándo acabábamos, ¿sí les pregunté? Sí, ¿Y qué les dije? ¿Y qué me dijeron? o sea, salimos de vacaciones el 22 me parece, entonces 23 creo. Entonces, creo que nuestra última clase sería el 21 porque ya regresando de vacaciones, solo está el 4 de enero para subir calificaciones, o sea, ya ordinarias, O sea, nuestra clase sería el 21 de de diciembre. martes. Ah, 17. Entonces, ujú, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7. Entonces tienen vacaciones el 22. Sí, Sí, Entonces nuestra última clase es el día 21 el martes 21 de diciembre. Ujú. Muy bien, listo. A ver, ¿en qué nos quedamos la vez pasada? ya estábamos en rodilla. terminamos de ver el protocolo radiográfico, bueno, las radiografías que se solicitan en, en rodilla. En rodilla, a ver, cuéntenme, ¿quién me dice qué protocolo es? En lo que yo saco Pues había comentado que pues se hacía un Coventry parado para poder observar si era genovalgo o genovaro, porque acostado pues no íbamos a poder observar. O sea, necesitaba la cadera tener perdón, sí, la rodilla, tener carga para poder Ajá, observarla. Y la otra era una radiografía lateral, bilateral con flexión de 30 grados, porque habíamos ajá. visto que en flexión, a los 30 grados es cuando la rótula entra en la escotadura intercondilia Ujú. y la axial bilateral, nada más. Ajá. Entonces quedamos que a los 30 grados ya la rótula está en la escotadura intercondilia y a los 40, 50, 60, 70, 80. Ya está dentro y no nos funcionaría, este, pues en esos ángulos. Nos sirve en el momento en el que está a los 30 grados para observar. ¿Qué? ¿Qué observamos? Que esté centrada en la flexión. Porque en la flexión la rodilla, la rótula, aunque esté lateralizada en la flexión después de los 30 grados, ya está en la escotadura, ¿eh? Así que ni siquiera te vas a dar cuenta si en algún momento estuvo afuera. Y lo que necesitamos saber no es que la rótula esté en la escotadura, porque al final, pues tiene que entrar a la escotadura, si no, no puedes flexionar la rodilla. Lo que nos interesa saber es si esa rótula vive lateralizada. Y nosotros para saberlo o para descubrirlo en una radiografía, pues tenemos que verla justamente, ay Dios,
a los 30 grados de flexión. Por eso los pedimos a 30 grados. Antes los protocolos de rodilla pedían las rodillas, e incluso se las van a encontrar en alguna literatura que dice, la rodilla se debe ver en lateral en flexión de 30, 60 y 90 grados. Y lo que ves a 30, pues es todavía una lateralización de la rótula, si es que existe. A los 90 está la rótula centrada y a los 60, pues también está centrada. Entonces no te sirve para determinar prácticamente nada. Por eso es que esas proyecciones de 60 y 90 grados se dejaron de usar. Pero con fundamento en eso, no nada más para que no gaste el paciente o porque no quiero yo medir otras placas, sino porque ya vimos que si yo quiero ver la lateralización de la rótula, pues la debo ver en una radiografía que no esté en flexión completa, porque en flexión completa la patela o rótula está en la escotadura, siempre, a menos que esté luxada. Entonces, si está luxada, ya es otro cantar, es otra cosa. A ver, vamos a compartir esta. ¿Dónde está? Aquí estás. ¿Sí la ven, verdad? Sí, ya se ve. ¿Ya se ve? Ahora la hacemos grandota. Ahora déjame más para adelante porque se... Entonces quedamos que una radiografía de Coventry nos sirve para determinar siempre el paciente parado. Si no está parado, ni se pierde el tiempo para estar midiendo radiografías con los pacientes acostados. Y nos sirve para ver la superficie articular femorotibial, ahí el espacio articular, sirve para ver si hay una deformidad en varo o en valgo, sirve para medir la deformidad si es que existe, ¿sí? Nos da una idea de dónde anda la rótula. Por ejemplo, aquí en esta está aquí la rótula. Ahí no debe ir, debe de ir centradita aquí. Y sin embargo, esta está aquí y la otra está aquí. Debe de estar centrada. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve una radiografía de Coventry. Vean ese valgo tan severo. ¿Sí? Este es un acercamiento de un Coventry porque pareciera una simple AP de la rodilla derecha. Pero por tener la artrosis que tiene tan severa, por eso le tomé un acercamiento al Coventry de esa paciente. Entonces nos hemos quedado en la enfermedad de Osgood, y Osgood-Schlatter, ¿qué habíamos dicho que es? Es una epifisitis de la tibia. Una epifisitis de la, bueno, sí, de la tibia. ¿Y por qué se da? Por una tracción constante de la tuberosidad de la tibia. ¿Por una qué? Una tracción constante. ¿De qué con qué? Habíamos dicho que El tendón rotuliano. ajá, se tensa, bueno, el crecimiento del hueso hace que se tense el tendón rotuliano y pues tensa, bueno, tracciona también la inserción. Sí, habíamos comentado que el hueso es cuando el hueso tiene un crecimiento acelerado y por lo tanto hace que comience a generarse una tracción constante en el tendón y que eso generaba entonces el dolor. Sí, entonces acuérdense que el tejido óseo, el hueso crece más rápido. Crece más rápido y entonces el tendón no alcanza a crecer a esa velocidad, entonces por eso se tracciona. Y esa tracción genera esa epifisitis, ¿sí? Entonces es un problema que se cura o no se cura. Sí, cuando dejan de crecer. Bueno, ajá, cuando ya no están en la etapa de desarrollo. Exacto, entonces no es un problema que se genere por alguna alteración ósea o de los tendones, sino tiene que ver solamente, es un problema mecánico. Se estira el hueso de más, el tendón se tensa porque no crece a la misma velocidad que el hueso, pero esto se quita el dolor, se quita el problema una vez que el hueso termina de crecer. ¿Vale? Sí.
Luego, quedamos entonces que tomaríamos un Coventry parado o parada, tomaremos nuestras laterales bilateral con flexión de 30 grados y unas axiales con flexión de 30 grados porque nos sirve para ver dónde anda la rótula. Ahí está el Coventry, fíjense dónde andan las rótulas en esta. Laterales, esta es una lateral a 30 grados de un paciente con prótesis. Y también nos sirve porque podemos determinar la altura de la rótula. Ahora les voy a enseñar cómo se mide la altura de la rótula en unas radiografías en flexión. Ahora, estas son las radiografías axiales con una flexión de 30 grados. Vemos los cóndilos femorales, vemos la rótula. La rótula esta al flexión ya está en la escotadura, entonces se va a ver centrada. Pero justo a los 30 grados es cuando la rótula inicia su descenso o su entrada a la escotadura. Entonces, si la rótula está lateralizada en una proyección a 30 grados, podemos verla fuera. Y con eso hacemos complementación del diagnóstico de un síndrome de hiperpresión lateral. ¿Sí? Porque acuérdense que de este lado no tenemos alerón que traccione la rótula. De este lado sí tenemos alerón que jala la rótula. De este lado, ¿qué quedamos? Que es la única estructura que me mantiene la rótula centrada. El vasto medial. Listo. Entonces, si nosotros queremos vivir con una rótula centrada, tener un paciente que no tenga problemas de rodilla, en la vida del desarrollo, lo ideal es que hagan ejercicio de fortalecimiento de cuádriceps, del cuádriceps, de los 4 vientres, no nada más de algunos, sino de todos, específicamente el vasto medial, se logra fortalecer ¿con qué ejercicio? Con extensión completa. Exacto. ¿Por qué? Porque es la manera en la que logramos que se ejercite al 100%. Sí, porque la extensión total de la rodilla es con la que del cuádriceps, el vientre medial se contraiga. Se contrae medianamente durante la extensión de la rodilla, pero quedamos que cuando caminamos no logramos una extensión completa y entonces ese músculo siempre se queda a medias. Nunca logramos un fortalecimiento completo. Y entonces, a la vuelta del tiempo, si nosotros tenemos unas rótulas no muy anatómicas o armónicas, eso provoca que exista el primer padecimiento de la rodilla, que es la condromalacia. ¿Qué quedamos que era la condromalacia? Un reblandecimiento del cartílago. Ese reblandecimiento del cartílago, ¿por qué se da? Pues habíamos dicho que podría ser por una disminución del espacio articular o por una secuela de un problema de articulación, ya fuera una fractura, pues nos comentó que una deformidad en la juventud y que no se hubiera corregido. Ajá. Entonces, nosotros al tener un problema de condromalacia, efectivamente es un reblandecimiento del cartílago que se da por el roce de cartílago con cartílago. El cartílago que no tiene roce con el vecino no va a generar una condromalacia, porque la finalidad de la articulación es esa, que tengamos cierto contacto, pero no presión en el cartílago articular, y eso va a hacer que la articulación funcione suavemente, haga sus movimientos sin que duela, ¿sí? Y cuando duele es porque se ha perdido tanto cartílago que el hueso subcondral, el que está por debajo del cartílago, se expone. Y cuando el paciente dice que tiene dolor es porque ya en lo que está haciendo contacto de hueso es hueso con hueso. Ya no hay cartílago, porque el cartílago no es vascular, entonces ¿por qué va a doler? Por la fricción y los liberadores
bueno, sí, los mediadores químicos que se pueden secretar. A ver otra vez, ¿cómo? Que, que por el constante roce y que pues también se Ajá, puede liberar igual mediadores químicos, igual por roce el roce de roce ¿con quién? del cartílago con el otro cartílago, ¿no? No, no. Acuérdate que la vida de una articulación tiene que ver con el contacto de cartílago con cartílago, porque así es como funcionan las articulaciones sinoviales. El problema surge cuando ese roce ya no es un roce, sino es una fricción. Y esa fricción ya lleva carga. Y entonces se pierde el cartílago, se empieza a despulir y después se reblandece y después se pierde. ¿Sí? Y entonces el hueso subcondral que se expone, ese sí da dolor. Y el cartílago no. ¿Sí? Entonces, cuando el paciente con problemas de pérdida de cartílago que se traduce en una artrosis tiene dolor, tiene que ver mucho con si ha hecho deformidad y tiene alteración en la mecánica muscular, o tiene alteración en la mecánica de la marcha, o tiene debilidad muscular por el dolor. Y todo eso le genera más dolor. Pero cuando el cartílago articular es sano, no vas a tener dolor articular, a menos que hagas una sinovitis y que la puedas hacer por algún traumatismo o por alguna enfermedad metabólica, ¿sí? Pero en ese momento sí vas a tener dolor. Mientras tus articulaciones funcionen adecuadamente, no va a haber dolor. Entonces, fíjense, cuando nosotros pedimos las radiografías laterales de la rodilla, las queremos ver específicamente para las rótulas. Si nosotros pedimos una radiografía a 30 grados, vamos a tener la seguridad de poder medir con esta técnica, medir la altura de la rótula. ¿Y cómo la mides? Si tienes tu rodilla a 30 grados de flexión, te vas a la cicatriz de crecimiento, que es esta, y trazas una línea que siga la cicatriz de crecimiento, nada más. ¿Sale? ¿Cuál es la cicatriz de crecimiento? Esta. No esta. ¿Esta cuál es? La fisis. Exacto. ¿Y esta? Esa ya es la cicatriz. Esta línea es la cicatriz que nosotros vamos a tomar en cuenta para hacer la medición, sí, de la altura de la rótula. Nosotros trazamos una línea que se continúe con esta. ¿Sí? Y de aquí, la rótula debe quedar, el polo inferior, este polo debe quedar en mi línea. No por abajo de mi línea ni por arriba de mi línea, en la línea que yo trace considerando esta línea ósea. Ajá. Yo prolongo esta línea con un lápiz y mi rótula debe quedar arriba. Entonces, fíjense, si en mi cursor queda más o menos donde está la cicatriz, ¿cómo está esa rótula? Alta, ¿no? Es una rótula alta. Entonces, fíjense cómo la rótula alta, porque dicen, a ver, es una rótula baja, problema. Es una rótula alta, problema. ¿Por qué? Fíjense cómo está esta rodilla, cómo viene la cortical anterior aquí y cuánta curva tiene aquí. ¿Sí? Las rodillas son como los ojos y las manos y los labios y la nariz de las personas. Se parecen al mamá, al papá o como, porque son herencia, el tipo de hueso que uno tiene. Entonces, fíjense, aquí la cortical anterior y aquí el cóndilo se ve pues prácticamente planito. Esta curva no está tan pronunciada.
hay rodillas que la curva, ay Dios, ya me salí de donde era. En esa estábamos, ¿no? Que las curvas son muy pronunciadas. Por ejemplo, vean esta. La cortical anterior y luego esta curva está más amplia. Y hay rodillas que tienen todavía esto más cabezón. Y entonces una rótula alta tiene más contacto con esta zona. Y entonces sí va a tender a desgastarse más porque estos cóndilos están muy anchos, la rótula necesitaría estar mucho más separada y para que la rótula viva más separada, ¿qué tendría que hacer el paciente? ¿Mm? Extender la, ay, extender la pierna. No, para que esa rótula no se roce Ah. con esos cóndilos tan cabezones, ¿qué tendría que hacer el paciente? ¿Mm? ¿Cómo quedamos que o qué necesitamos que todos hagamos y los pacientes en especial para que la rótula no se caiga encima de los cóndilos? Porque acuérdense que la rótula vive suspendida y contracción por arriba por el tendón cuadricipital y por abajo por el tendón rotuliano. Igual fortalecimiento de músculos. ¿Por qué? ¿Sería fortalecimiento de músculos? Exacto. Entonces, para que la rótula viva separada de aquí, necesitamos que haya un fortalecimiento adecuado del cuádriceps para que esta rótula no caiga sobre los cóndilos, sino se mantenga alejada. Y funcione la rótula como debe funcionar, que es un hueso sesamoideo que aumenta el brazo de palanca del cuádriceps. Esa es la función, no que se caiga sobre el cóndilo y que lo roce y lo roce y lo roce hasta que se acabe el cartílago articular. ¿Sí? Ahora, nosotros en la proyección axial de la rodilla vemos esto, ¿sí? Estos son los cóndilos femorales que en algunos pacientes pueden ser, así como aquí, algo picudos y simétricos, pueden ser más redondeados y planos, o puede ser uno gordo, alto y picudo y el otro muy planito. Todas esas diferencias en las rótulas tienen que ver pues con la herencia, con el tipo de rodilla que tienen las personas. La otra posibilidad que hay o la otra variación que hay es la rótula. Si se fijan en esta rótula de la izquierda, tenemos una rótula simétrica. Es como una pepita y tiene su centro y sus dos laterales muy similares. Es una rótula que si roza con los cóndilos, roza de forma pareja. ¿Sí? Es la rótula tipo 1, según Weber. Aquí está. La rótula tipo 2, que es muy frecuente en la población latina, es así como esta. Es una rótula asimétrica, fíjense, tiene colita, es muy alta y de este lado es algo plana. Esta sería la parte lateral y esta sería la parte medial. Es una rótula que va a tender el lado lateral a recargarse en el cóndilo. ¿Sí? Y eso provocar ese roce. ¿Qué pasa con la rótula tipo 3? Es una rótula fea. Es una rótula con mucha cola. Aquí está. Pero tiene una ventaja. ¿Cuál es? ¿Que evita el roce?
No, el roce acuérdate que va a depender mucho del paciente, del fortalecimiento muscular. Pero fíjese, entre todas, ¿qué tiene de característica esta? Está fea, pero ¿qué tiene de característica? Una mejor distribución de las cargas y no es tan alta. Exacto. Es una rótula ancha, pero es plana. Y eso también ayuda a que no haya tanto roce. ¿Por qué? Porque esta rótula está muy gorda. Esta rótula, que es la que da mucha lata, está muy gorda. Es angosta, tiene cola, una curva aquí que hace roce continuo con el cóndilo y es muy alta. Esta es más ancha, pero es más planita. Da menos problema. ¿Sí? Esta es la rótula típica que nosotros vemos en las radiografías de los pacientes. Entonces, las radiografías nos van a servir para completar nuestros diagnósticos y nos sirven porque las podemos medir también. Entonces, vamos a medir, ¿qué medimos? En el Coventry vamos a medir el ángulo femorotibial, que es el varo o valgo de esa rodilla. La línea de Coventry, que es esa línea que se mide en la región lateral, en donde vemos que si la rótula está por arriba de la línea, la rótula tiene una buena altura. Que si está por abajo de la línea, está baja, y si está por arriba de la línea, está alta. Y el ángulo de congruencia, ese ahorita lo vamos a ver, se mide en las radiografías axiales. Aquí está. Un ángulo femorotibial, vamos a medir, esto es sencillo, porque mides distancia de aquí a acá y la mitad. Distancia de aquí a acá y la mitad, y trazas tu línea. La tibia, distancia de aquí a acá, la mitad. Distancia de aquí a acá, la mitad. Distancia de aquí a acá, la mitad. Trazas tu línea y atraviesa, va a ser un ángulo con la de arriba. Y ese ángulo te va a decir si hay un varo de tantos grados o un valgo de tantos grados. Quedamos la clase pasada que el varo de la rodilla depende de quién. ¿De la tibia? De la tibia. De la tibia. ¿Y el valgo? Del Del fémur. 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 ¿Y que la rodilla sana es vara o valga? Valga. 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 ¿Y a expensas de quién? Del ¿Del fémur. fémur o de la tibia? Del fémur. Del fémur, exactamente. Y entonces va a depender de esas. Cuando tenemos una rodilla sana, vamos a tener una rodilla valga, más o menos de ¿cuántos grados? 135 grados. ¿De valgo? Sí, eso era la normal, ¿no? De 125 a 135. No, ese es de la cadera, ¿no? Del ángulo. Ah, sí, cierto. Entonces, el valgo de la rodilla, ¿de cuánto es? De 90 a 95. No, pues lo tendríamos como una L. Ay, ya me confundí. Es un valgo discreto, porque mira, aquí está la rodilla, debe de estar más tendiente a 0 grados, porque sería recta, ¿no? Entonces, ¿el valgo de la rodilla de cuántos grados es? De 5 a 7. Exacto. ¿Y es más pronunciada en el hombre o en la mujer? En la mujer, En la mujer. ¿Y por qué? por las Las caderas. caderas anchas. Exacto. Entre más ancha es la cadera, más se alejan las caderas y más valga es la rodilla. ¿Sí? Línea de Coventry, quedamos que aquí está nuestra línea de esta zona que es densa y se puede ver. Trazamos la línea y la rótula debe quedamos por arriba de mi línea. Al ras de la línea, no debe quedar muy por arriba ni atravesada, tampoco que quede por acá, no. ¿Sí? Y entonces con eso podemos determinar si tenemos una rótula alta o si tenemos una rótula baja o si tenemos una rótula en su lugar. Miren, aquí está una rodilla en flexión.
y es en una proyección axial. Estos son los cóndilos femorales. Idealmente deben ser así, aunque este, si se fijan, es un poquito más plano y está picudo. No es como este que es alto y redondeado. Este está plano y picudo. Y vean la rótula. Es una rótula alta. Alta en el sentido de que es ancha. Y miren, pequeño aquí y grandote acá. ¿Vale? Nosotros debemos de tener esta rótula a los 30 grados idealmente en esta posición. Lo ideal sería que la misma distancia que hay de aquí a acá sea la misma distancia que hay acá, y sin embargo, esta rótula no está centrada como debiera. Tiene disminución de espacio articular aquí y un aumento de espacio articular acá. ¿Cómo mido los ángulos de congruencia? Tengo que medir la parte más, poner un punto en la parte más profunda del surco, como aquí. Y luego trazar unas líneas que pasen por arriba de cada cóndilo, una para acá y una para acá. Estas líneas me van a dar un ángulo. Si ustedes se imaginan que estos cóndilos fueran más altos, el ángulo sería más cerrado, ¿verdad? Y entonces la rótula pues no podría estar en medio, no cabría. Entonces, considerando eso, un ángulo de congruencia es que tengamos un ángulo del surco intercondilio que sea más o menos como aquí de 135 grados, de aquí a acá. Porque eso nos da un espacio suficiente para que la rótula se mueva aquí. ¿Sí? Y para saber si la rótula está o no centrada, vamos a trazar una línea justamente a la mitad de este ángulo. Va a quedar por aquí. Y luego tomando en cuenta esta profundidad, otra vez trazamos otra línea que pase por el centro del polo superior de la rótula. Aquí está la rótula, el polo más alto. Por aquí sería, ¿no? Trazamos una línea que vaya hasta acá. La primera línea que me traza la mitad del ángulo más la línea que trazo considerando la altura de la rótula me va a dar un ángulo pequeño entre esta línea y esta línea. Ese ángulo no debe ser de más menos 8 grados. ¿Y por qué más menos? Porque si la rótula está para acá, mi línea de la rótula la voy a poner por acá, pero si la rótula está medial, mi línea la voy a terminar haciendo hacia acá. Entonces tenemos una tolerancia medial o lateral de esa rótula que hace que aun cuando lo viéramos lateralizada, tiene tolerancia para mantenerse centrada o no dar problema. A eso se le llama ángulo de congruencia. Miren esa. Esas son de las típicas rodillas que dan lata toda la vida. Los cóndilos totalmente asimétricos. Un cóndilo alto, un cóndilo plano. Se llama hipoplasia de cóndilo. Lateral además. Rótula, aquí está lateral, aquí está medial. Esa rótula no está lateralizada, está medializada. Esta rótula en lugar de estar hacia acá, está hacia acá. Entonces no es una rótula lateralizada, pero ¿qué le pasó? Vean cómo está recargada sobre el cóndilo. Vean cómo tiene aquí ya un osteofito. Es una rótula, véanla, asimétrica. Muy planito acá, muy curvo acá. Escleroso todo el borde. Aquí no se ve tanto, pero se les dibujan como unos dientes de ratón a las rótulas. Y eso habla de que hay una condromalacia. Y aquí un osteofito. ¿Sale? Entonces, esto nos habla de que tenemos una incongruencia de la rótula. No está centradita, no está
encajada en la flexión como debiera, pero sí está metida aquí, dañando ambas caras articulares, la de la propia rótula y la del cóndilo. ¿Sí? Esas son las rodillas más feas que hay. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, yo. ¿Cuál era? ¿Cómo nos había dicho que se trazaba el surco, digo, el ángulo de congruencia en la anterior? Ah, La va, anterior, otra vez. la blanca. Aquí tienes los cóndilos. Fíjate qué diferencia de rodilla a esta, ¿eh? Vean. Entonces, ¿cómo la trazo? Primero un punto pongo al fondo de la escotadura, al fondo. Quedaría como por aquí, ¿no? De ese puntito trazo una línea que pase por el cóndilo medial, aquí. Y luego otra línea que pase por el cóndilo lateral, acá. Que serían estas, así. Y las mido. Ángulo, tantos grados. Idealmente, o lo que es más idóneo, es que ese ángulo sea un ángulo obtuso, ¿no? Que es un ángulo grandote. Y entonces mide 135 grados. Puede medir 137, 133. Eso nos habla de que el espacio es bastante bueno. Y luego mido, trazo una línea que atraviese justo a la mitad de este ángulo. Debo de medirlo y dice aquí que mide 136. ¿Cuál es la mitad de 136? Sesenta y ocho. 68. ¿Cuánto? 68. Listo, entonces voy a agarrar mi goniómetro y voy a medir de aquí a acá 68 grados. Y trazo mi línea. Ya sé que va a haber 68 para acá y 68 para acá. La mitad. Bueno. Bueno. Perdón, chicos. Sí, entonces tomas la mitad del ángulo y trazas la línea y ya sabes que estás justo en la mitad. Lo ideal es que tu rótula, el centro de tu rótula, caiga en la mitad de tu línea, en la mitad de tu ángulo aquí. Y eso te va a decir que esta rótula en este espacio está centrada. Pero como no todas las rodillas son perfectas, pues tienes un ángulo de 8 grados que se puede ir hacia acá o se puede ir hacia acá. Y de todas maneras la podemos considerar centrada. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctora, gracias. ¿Segurísima? Sí. Sale. Entonces ya no tenemos duda con las rodillas. El tobillo. ¿Qué quedamos con el tobillo? Quedamos que es una articulación que solamente da flexión y extensión, ¿sí? Y que si yo pongo esta posición de punta, ¿qué posición tengo el tobillo? Pero me gusta el Extensión. A ver, si yo me paro de puntas, ¿en qué posición tengo el tobillo?
¿Extensión? Pues sí, en extensión. Si yo me paro de talones, ¿en qué posición tengo el tobillo? En flexión. Ujú. Entonces, en flexión, acuérdense que les había dicho eso de que plantiflexión, dorsiflexión, no. Si yo me paro de puntas, mi tobillo está en extensión. Y si yo me paro de talones, mi tobillo está en flexión. Así de sencillo, ¿sí? Entonces habíamos quedado que el tobillo como tal solamente haces una trocla y te da flexión y extensión. Y tiene ligamentos estabilizadores para mantener esa articulación estable, ¿sí? Entonces, ¿de qué se enferman los tobillos? Pueden tener una inestabilidad articular consecuencia de una fractura, consecuencia de alguna lesión ligamentaria por un esguince severo. Pueden tener inestabilidad por lasitud ligamentaria por enfermedades de la colágena. ¿Sí? ¿Puede tener necrosis avascular como las caderas? Claro que sí. ¿Puede tener artrosis como las caderas y las rodillas? Claro que sí, también puede tener artrosis. ¿Sí? Y en cuanto al pie, podemos tener problemas de los dedos como el hallux valgus. Podemos tener problemas del pie en su conjunto, como el pie plano o un pie varo o un pie o un pie cabo, que es un pie con un arco muy alto, o las patologías muy frecuentes que se ven todos los días en la consulta de ortopedia, que es el espolón calcáneo. Es lo más frecuente que hay de las articulaciones pie y tobillo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estudios debo pedir para yo determinar o completar o tener un auxiliar de diagnóstico para una patología específica del tobillo? Y solicito una radiografía antero-posterior del tobillo y una radiografía lateral. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito para determinar patología de tobillo. Una radiografía oblicua del tobillo no te sirve para nada. Porque si yo sé que la articulación del tobillo es... ¿Qué articulación? A ver, ¿qué huesos componen la articulación del tobillo? La tibia, el peroné, el astrálago. No, así. Tibio, Peroné y astrálago. tibio, peroné y astragal. Esto es la articulación del tobillo, es lo que yo debo ver bien en una radiografía. Si yo no veo bien la tibia distal, si no veo bien el peroné y si no veo bien el astrágalo, específicamente el domo, no me sirve la placa. Entonces, así debe ser la radiografía del tobillo. ¿Cómo debo ver una radiografía lateral? Lo mismo. Debo ver el astrágalo completito, aquí está. Debo ver la tibia y debo ver el peroné que se va a ver sobrepuesto porque está del otro lado. Si yo veo esto, ya puedo opinar acerca del tobillo. Si yo no veo esto, no puedo decir nada porque no tengo una imagen adecuada. Que si con esta placa ves el calcáneo y puedes opinar acerca del calcáneo, pues sí. Sí, porque se ve completito. Pero esta imagen específica fue tomada para ver el tobillo. ¿Sí? Ese es en cuanto a los estudios que debo de tomar para determinar patologías del tobillo. Ahora, ¿qué estudios debo pedir en caso de que yo quiera ver los pies? Si yo quiero ver el pie, debo pedir este tipo de radiografía que es dorsoplantar con apoyo. Si yo pido radiografías de los pies y me las toman al aire sin apoyo, no puedo determinar realmente la distancia que hay entre los metatarsianos. Porque solo con carga puedo ver si estos huesos se separan entre sí. Si yo quiero medir alguna deformidad de los dedos, si las radiografías no están en apoyo, lo que veo son los dedos al aire y no me sirve para nada si quiero yo medirlas.
Entonces lo ideal es que se les tomen radiografías dorsoplantares en posición dorsoplantar con apoyo. Siempre. Eso sería lo ideal. Pero hay veces que el paciente no se puede parar, a veces el técnico no la sabe tomar. Y entonces te toman radiografías que no te son totalmente útiles. Y lo ideal es que si pides un estudio, sea útil para completar tu diagnóstico, porque de otra forma, o te quedas con la duda de algo, o haces diagnósticos incompletos. ¿Por qué te faltan los estudios completos? Son estudios complementarios completos. ¿Sale? Ahora, si yo solicito una radiografía oblicua, pues también tiene una justificación, no es nada más porque no la sepan tomar o porque yo no la sepa pedir, que también pasa eso muchas veces. No sabes en qué proyección debes pedir la radiografía para saber lo que sospechas que tiene el paciente. Eso pasa también muy frecuentemente. Por eso les digo y les insisto cómo se deben tomar las placas, para que cuando les toque sepan pedirla, porque si no, en un hospital estricto te andan regresando las solicitudes. Entonces, ¿para qué me sirven las oblicuas y sin apoyo? Porque oblicua con apoyo es complicado tomarla. Te sirven para determinar si hay alguna fractura o alguna lesión que pudiera estar no en la cara dorsal o en la superficie plantar del hueso, sino en alguna zona medial o lateral. Por eso se piden oblicuas. Si yo quiero determinar, por ejemplo, una fractura del estiloides del quinto metatarsiano como este, que este es el quinto, solamente la puedo ver en una oblicua, porque si pido una dorsoplantar, vean cómo se ve. No se ve bien, le falta imagen al hueso. Porque en oblicuo se ve mejor. Porque este estiloides es grande, pues. ¿Sí? Entonces, me sirve para ver los metatarsianos, me sirve para ver los falanges, para no ver estructuras sobrepuestas, y también me va a servir si quiero ver esta zona. Aquí, ¿cómo se llama? ¿Qué zona es esa del pie? ¿Me puede enseñar otra vez cuál zona, por favor? Esta. La zona de los tarsos, ¿no? ¿Cuántos tarsos hay? 6. 6 tarsos? Bueno, huesos. No, pues ¿huesos o tarsos? ¿O cuáles huesos? Acuérdense que hay una, además cuando ustedes dieron esa parte lo dijeron. Hay una articulación que se llama de Chopard y hay una articulación que se llama de Lisfranc. ¿Cuáles son? Se refiere, bueno, se refiere a la articulación transversa del tarso. Bueno, es lo que estamos viendo ahí. Entonces la articulación de Chopard, que me dijeron va más de 3 veces la mencionaron en la clase cuando les tocó. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Es la que está por el escafoides y el cuboides con el astrágalo, junto con el calcáneo. ¿Quién con quién? Es el astrágalo con el escafoides y el calcáneo más el cuboides. Los astrágalo, escafoidea, calcáneo, cuboidea es la articulación de Chopard. ¿Y la de Lisfranc? Los metatarsianos con las cuñas y el cuboides. La articulación cúneo metatarsal es la articulación de Lisfranc. ¿Sí? Esas dos articulaciones, o más bien, sí, esos dos conjuntos de articulaciones, porque son un conjunto, no son nada más una articulación,
es lo que forma parte del medio pie. El pie, ortopédicamente hablando, lo dividimos en tres. El antepié, que solamente son las articulaciones metatarsofalángicas y las interfalángicas. El medio pie, que tiene que ver con la articulación de Chopard y la articulación de Lisfranc. Y el retropié, que tiene que ver con la articulación subastragalina o subtalar. ¿Sí? Que es nada más el astrágalo con el escalcáneo. ¿Sí? A esa la llamamos retropié. Doctora, perdón, Sí, ¿podría volver a repetir el contenido del artropié? del antepié, No, del último. del retropié. Sí, Ah, ese. es el astrágalo con el calcáneo, que se llama articulación subtalar o articulación astrágalo-calcánea. Gracias. ¿Sí? Entonces, una radiografía, ahora sí, podría yo solicitar una radiografía lateral del pie y lo que me van a dar es esto. ¿Para qué me sirve? Si yo tomo una radiografía lateral del pie con apoyo, me va a ser muy útil si quiero medir el arco del pie, porque con apoyo voy a ver si realmente el pie tiene o no tiene arco, si es un pie plano o es un pie cabo. Pero lo voy a solicitar con una radiografía lateral del pie con apoyo. ¿Sí? Porque si me toman una radiografía como esta, que es una lateral del pie al aire, solo me sirve para ver si hay alguna lesión en el calcáneo, porque se ve muy entero, si hay espolón calcáneo, como aquí que está pequeño, pero aquí está el espolón calcáneo, si hay algún problema de artrosis subtalar aquí, ¿sale? Pero si yo quiero ver los metatarsianos, no se ven ni los falanges porque están sobrepuestas las estructuras. Aquí también tengo sobreposición de estructuras y tampoco puedo aventurarme a decir que tiene o no tiene nada, porque todo está encimado. ¿Sí? Entonces sí deben aprender a pedir sus estudios y por qué sí unas y por qué no, para que no sea nada más como acordeón. Coven trilateral flexión y con axiales en flexión de 30 ambas. ¿No? O lateral del pie con apoyo total. ¿Y para qué la quieres? Pues no sé, pero sí me acuerdo que decía la clase. ¿No? Todo tiene una justificación. Entonces, cuando nosotros determinamos o queremos determinar si hay estabilidad o inestabilidad en una articulación, lo ideal es probarla, que es darle tensión a la articulación y ver si está inestable con nuestras maniobras. Y por supuesto, si tenemos una articulación que se puede comparar con una contralateral, solicitar que se haga la contralateral también. En este caso, estos tobillos son del mismo paciente y las tomamos, se dice, vamos a tomar radiografías antero-posterior de los tobillos con estrés. ¿Y qué es con estrés? Provocar la deformidad o aumentar la posición en la cual el paciente siente molestia o siente inestabilidad para poderla medir. Y fíjense cómo se ve esto. La articulación tibioperonea no tiene problema. Ahí está. El problema es este. Los dos están iguales. ¿Qué tienen? ¿Qué se ven en los tobillos? En los dos.
Se ve como si fuera Genuvaro. Genuvaro, acuérdate, genu, te estás refiriendo a la rodilla. Entonces aquí nosotros, en esas posiciones de estrés a los tobillos, lo que generalmente hacemos es hacer un varo, provocar el varo en el tobillo y tomar la radiografía. ¿Y qué quiero ver? Si la articulación tibio-astragalina se altera. Y si se altera, tengo una distancia de aquí a acá y tengo una distancia de aquí a acá. Pero vean la distancia de aquí hasta acá. ¿Sí? Lo mismo aquí. Una distancia de aquí a acá, una distancia de aquí a acá, pero esta distancia. Entonces esto me indica que el tobillo, cuando el paciente hace alguna posición forzada en varo, se abre la articulación y eso genera dolor. Entonces es una articulación inestable. Esta es una articulación inestable. Y como es bilateral, el problema de este paciente no es que se haya roto, sino es una hiperlasitud ligamentaria que le genera esto cuando forzas la articulación. Sí, y es una inestabilidad. Vean este. Tenemos la articulación tibioperonea, aquí está. Pero vean la articulación tibioastragalina en AP y en lateral. ¿Qué se ve? El peroné, ¿no? O sea, yo lo veo como, no le- como, o sea, como que está rozando el peroné. Bueno, no sé, no sé, porque no está el espacio anterosio. Entonces, como ¿El que espacio de quién? el interosio como que se ve en la parte más distal, por donde está el astrágalo, no se alcanza a ver bien ese espacio. O sea, como que está más reducido de lo normal, como que está junto. Es que la articulación tibioperonea, así vive, eso es lo normal. El peroné no está junto a la tibia. El peroné está sobre la tibia. Tan así que aquí está la cortical de la tibia, aquí viene la cortical lateral de la tibia y hasta acá está. El peroné no está junto con la tibia, sino tiene un espacio, tiene una hendidura la tibia donde se acomoda el peroné. Deben estar así, sobrepuestos. Aquí está la tibia, aquí llega la tibia, y si se fijan, si nosotros lo midiéramos, 2/3 del diámetro del peroné están ocupados por la tibia, aquí está. Entonces, cuando somos más acuciosos en la problemática de los tobillos, puedes trazar líneas. Tienes una línea de cortical lateral, tienes una línea donde acaba la tibia, tienes una línea donde acaba el peroné, y todas esas líneas al medirlas tienen que medir, todas las estructuras tienen que medir la distancia que hay de la tibia al peroné, y no es que la tibia esté junto al peroné, están estrechamente uno encima del otro. ¿Sí? Esto es lo que hace la sindesmosis. Entonces, en esta proyección, lo que tenemos aquí, el peroné con la tibia están en su lugar. Aquí está el peroné y aquí está la tibia. Aquí va la tibia hasta acá. Esto no tiene problema. El problema está aquí. Hay un espacio, pero hay rarefacción, no se ve nítido. Y vean cómo está esto. ¿Qué le pasa a este? ¿Cómo debe ser esto? ¿Cómo debe ser?
¿Cómo les dije que se llama esta estructura? ¿Cómo se llama? ¿Cómo les digo que se llama esa estructura que aquí se ve muy bonita? El astrágalo. Sí, pero ¿cómo se llama esa zona? ¿O qué parece? Habíamos dicho que era la mortaja. No, la mortaja es todo esto, tibio, pero no astragalina, todo esto es la mortaja. ¿Y ese cómo se llama? La carrilla. No, esto se llama domo, acuérdense. Les dije, esto es el domo del astrágalo. Esta zona así es un domo. ¿Sí? Y entonces en esta placa, el domo, vean cómo está. ¿Qué le pasó? Tiene o hizo menos curva, está como plano. Exacto, a plano. Sencillo, plano. ¿Vale? Entonces el domo del astrágalo se aplanó. Lo mismito que le pasa a la cabeza femoral, le pones carga, está debilitado por necrosis y se aplasta. Así de sencillo, se aplasta. Pierde su altura y eso se llama, y más bien, eso es consecuencia de una necrosis avascular. Le dices que es del tobillo, pues sí, porque el astrágalo forma parte de la articulación del tobillo, pero aquí lo que pasó es una necrosis avascular del astrágalo, que ha generado un problema en el tobillo. Cuando existe la irrigación del astrágalo, si ustedes se fijan, y ustedes que dieron el tema, y ya no me acuerdo si se los pregunté, creo que sí, y les decía yo que cuántas inserciones tendinosas o ligamentarias tiene el astrágalo. Pues habíamos quedado que tenía dos sistemas ligamentarios, que iba a ser los ligamentos laterales, tanto externo como interno, y los anteriores y posteriores. Uh-huh. ¿Y cuántos tendones se insertan allí? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Sí, ninguno. Entonces, el astrágalo es un hueso que solamente se mantiene en ese lugar porque le toca estar en medio y porque tiene solamente ligamentos de sostén para mantenerse en esa posición. Por lo tanto, es una estructura lábil para las lesiones. Cuando existen traumatismos severos del tobillo o del pie, el astrágalo corre riesgo de salir volando si es que ocurre alguna lesión abierta. Porque como no tiene ninguna inserción tendinosa, no queda adherido a nada. Sale como si lo escupieras con la presión que le puedes dar al tobillo. Entonces, el astrágalo sufre en caso de que tenga alteraciones de la irrigación. El astrágalo se irriga por el cuello. Aquí está. Aquí está el domo y este es el cuello del astrágalo. Aquí pasa la arteria que nutre al astrágalo. Si por alguna razón ocurre una fractura a nivel del cuello, tienes toda la posibilidad de hacer una necrosis avascular del astrágalo por la misma razón que se necrosa la cadera. Quítale su riego sanguíneo y el hueso se muere. Lo mismo pasa en el tobillo. La fisiopatología de la necrosis avascular es la misma en todos los huesos que pueden presentarla. Y entonces aquí quítale la irrigación al astrágalo y lo que le pasa es que se aplana el domo.
Obviamente, este problema tiene limitación a la flexión y extensión del tobillo, y por supuesto para caminar, porque es una articulación de carga. ¿Sí? Ahora, ¿por qué te va a dar necrosis del tobillo? ¿Qué ocasiona la necrosis del tobillo? ¿Qué creen? Una luxación. Sí, puede haber una luxación del tobillo, sí. Y sí puede haber sido una lesión severa, aunque solo haya sido una simple luxación, y claro que te puede generar un problema de necrosis avascular, sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede generar necrosis avascular en el astrágalo? No sé si se considere, pero podría ser una fractura del astrágalo bueno, es que recuerdo cuando vimos pseudoartrosis que estos huesos eran o este hueso era como más fácil de que hiciera pseudoartrosis por la irrigación de en las Ajá. fracturas. Una pseudoartrosis o incluso una necrosis, fractura el cuello, te llevas la vascularidad y tienes todo el riesgo de hacer una necrosis o una pseudoartrosis, ¿cierto? ¿Qué otra cosa puede hacer necrosis del tobillo, del astrágalo? Drogas, o sea, bueno, fármacos, sustancias también. Igualito que con la cadera, lo mismo. Ingesta de esteroides por problemas de alergias o manejo de pacientes con enfermedades reumáticas, antibióticos como la tetraciclina, el alcoholismo, la drogadicción. Todo eso te puede, así como te da necrosis en la cadera, te puede dar necrosis en el tobillo también. Igualito. ¿Sí? El problema aquí es que una necrosis del tobillo pues se va a dar en la vida adulta y lo que va a quedar como secuela pues es un problema degenerativo y doloroso y con limitación severa para caminar. Entonces, actualmente las opciones de tratamiento es o le haces una artrodesis, que es una fijación articular del tobillo donde queda bastante limitado porque ya no hay flexión ni extensión, o actualmente ya hay prótesis de tobillo en donde ya sustituyes el astrágalo, por lo menos en el domo, y la parte de la superficie articular de la tibia, y la parte medial del tobillo, del peroné. Y con eso sustituyes la articulación para poder regresar a tener flexión y extensión en el tobillo. ¿Sí? La artrosis, ¿qué quedamos que es la artrosis? ¿Va a ser el desgaste del cartílago? Quedamos que es la pérdida, de hecho, la pérdida del cartílago articular por la causa que quieras. Pero es un proceso degenerativo de la articulación. Entonces, fíjense en este tobillo. Este tobillo no hemos perdido la armonía tibioperonea. Ahí está unidos. Pero todo lo que es la superficie articular, acá está esclerosa, no hay espacio. De hecho, no vemos que el astrágalo, como que aquí está, aquí podría ser que está todo inclinado el astrágalo, no está alineado a la articulación, está afuera, ¿sí? No hay espacio articular, hay aquí un osteofito, hay un margen escleroso, ¿sí? Entonces todo eso nos habla de un daño severo a la articulación, por supuesto,
doloroso y muy limitante. ¿Sale? Y eso es como en todas las articulaciones con envejecimiento, te genera una incongruencia articular y una limitación de la función con todos los datos de la artrosis, que son disminución del espacio, los márgenes esclerosos, la aparición de los osteofitos. ¿Y qué falta ahí? ¿Las geodas? Exacto, las geodas. No se ven geodas. Solamente hay la pérdida del espacio, los osteofitos, el margen escleroso y hasta ahí. Aún no hay geodas. ¿Sí? Este es un pie al aire, no es un pie con apoyo, es un pie tomado al aire, lateral del tobillo, con cierta extensión. Y aquí se ve, ¿qué es esto? ¿Qué es ahí? Podría ser un Este es el espolón. calcáneo, ¿verdad? Y este piquito ahí ¿Un espolón? es un espolón calcáneo, efectivamente. ¿Vale? Entonces, son de las patologías más frecuentes. Ahora, ¿por qué se da este espolón calcáneo? ¿Qué hace ahí? ¿De qué tiene cara ese espolón? Pues de espolón, ¿verdad? De tacón. Uh-huh. Es un osteofito, el espolón calcáneo es un osteofito. Y quedamos que los osteofitos, ¿en dónde se forman? En los bordes de los huesos. En los bordes, y generalmente los osteofitos son estructuras que pueden presentarse por tracción. Y generalmente, por ejemplo, acuérdense, en la columna los vemos en los márgenes del ligamento longitudinal, ¿no? Es ahí donde vemos los osteofitos. En las rodillas también los vemos en los márgenes óseos, donde están las inserciones ligamentarias. ¿Sí? Y aquí lo mismo, nada más que aquí la tracción se da aquí, en esto. ¿Aquí qué hay? Se inserta aquí y luego va para acá. ¿Qué cosa El es? tendón de Aquiles, ¿no? El tendón de Aquiles. Entonces, conforme caminas, te paras de puntas, te paras de talones, vuelves a caminar, corres, trotas, todo lo que haces en la vida, hay una tracción continua aquí, jala y jala y jala y jala y jala y forma el osteofito. El espolón calcáneo no es un espolón como el de los gallos que nace con él. ¿Para qué sirve el espolón en los gallos? ¿Se han preguntado alguna vez? No. ¿No? ¿Nunca has visto un gallo caminar? Es para que se sostengan como Sí, es una estructura estabilizadora de la pata. Y también sirve para defenderse, pero es una estructura estabilizadora y entonces, por eso se les dice espolones, porque está en la parte posterior del pie. Pero este espolón al que le llamamos espolón, pues es un osteofito de tracción que se da por la tracción continua del tendón de Aquiles sobre el calcáneo. Entonces tracciona y tracciona y tracciona, pues forma un espolón. Forma ese osteofito que le llamamos espolón. Ahora, los espolones son dolorosos.
pero no son dolorosos porque se formen. Son dolorosos porque generalmente tras un espolón calcáneo viene una fascitis plantar. Y la fascitis plantar es una fascia que tenemos con una inserción en el calcáneo y una inserción en la cabeza de los metatarsianos, que forma parte también del arco de la planta del pie. Si esa fascia plantar se contractura, va a generar dolor porque es como una liga, la tienes de aquí a acá. Pero si tú tienes un pie que tiene un arco muy alto, esa fascia se va a cortar. Y entonces cuando tú apoyas el pie en el suelo, pues tiende a sentarse esta parte. Y eso hace que la fascia se estire. Y al estirarse produce dolor. ¿Sí? Por eso es que cuando hay problemas de espolón hay que ver realmente qué es lo que está dando lata en ese pie. Si es el espolón, porque el dolor sería exclusivamente en el talón, o es una fascitis plantar que te da dolor en toda la planta del pie hasta los dedos. ¿Sí? Habría que determinar qué es lo que está dando el problema, si es una fascitis plantar o es un espolón. Ahora, otra de las causas de dolor o que causa dolor el espolón calcáneo es que en la zona plantar por donde se formó el espolón pasa el nervio plantar. Y lo que genera la presencia de lo que genera la presencia del espolón es una neuritis del plantar. Y eso va a dar dolor. ¿Sí? Entonces, bueno, es que el espolón duele. No, el espolón como tal no duele, porque no es una estructura que esté picando la planta del pie en el suelo. Si ustedes se fijan, de aquí a acá hay mucha carne, mucha planta, mucha grasa. Además de tener pues, las capas de músculos plantares. Entonces, el espolón no duele porque pique. Duele porque genera una neuritis plantar. Duele porque puede haber agregada una fascitis plantar. Duele quizás también porque el pie no sea un pie normal, sea un pie cabo, un pie con un arco muy alto. ¿Sí? Entonces son muchas causas de dolor del pie y no exclusivamente un espolón. Déjenme ver qué más hay. El hallux valgus. ¿Qué es el hallux valgus? Los callos. Los callos. Callos como tales. No, más bien los juanetes, ¿no? Exacto. El hallux valgus son los juanetes. Y entonces los juanetes van a estar dados. Acuérdense que si quieren complementar su diagnóstico de hallux valgus es con una radiografía torso-plantar como esta, con el paciente en apoyo. Si los pies no están apoyados, no van a poder medir adecuadamente sus radiografías. Entonces, el hallux valgus va a ser una deformidad de primer dedo del pie. ¿Sí? Va a dar un ángulo, la unión o la articulación metatarsofalangica, igual que metatarsofalange. ¿Sí? Va a dar una angulación y estos huesitos de aquí se van a luxar. Estos huesos normalmente viven abajo de la cabeza de los metatarsianos alineados, pero no se luxan estos como tales, estos se mantienen en su posición, estos están en su lugar. El problema es que metatarsiano, en lugar de estar alineadito así, se empezó a inclinar. Y el que se salió de la fila fue grandote, no los chiquitos. Y obviamente, esa angulación que genera el primer metatarsiano hace que la falange proximal y distal se vayan hacia el otro lado.
¿Y por qué ocurre eso? Pues porque los tendones están aquí. Pasa como las cuerdas de la guitarra. Las cuerdas de la guitarra tienen una unión proximal y una unión distal. Cuando tú las jalas, pues las jalas en medio, pero no se desprenden ni de acá ni de acá. Es el efecto que hace eso de cuerda de guitarra. Entonces, estas deformidades de los pies realmente no están dadas por el uso de ciertos zapatos, no están dadas por pisar el piso frío, no están dadas por andar descalzos, sino es un problema otra vez del tipo de pie. Si yo tengo este hueso muy chiquito y con respecto a los demás se queda abajo, y si además la distancia entre el segundo y el primero es muy amplia, me puede generar una deformidad de juanete. Si yo además tengo un problema con la articulación cuneo-metatarsal, en donde no tengo una alineación adecuada, sino hay una inclinación como aquí, lo ideal sería que este fuera un cubo y que este estuviera arriba. Pues no, este está con esta depresión aquí y el otro la sigue. Y eso hace que se abra acá. Entonces, cuando yo tengo una distancia intermetatarsal amplia, una mala articulación cuneo-metatarsal, voy a tener un hallux valgus. ¿Sí? Secundariamente vamos a tener la artrosis metatarsofalángica y la luxación de los sesamoideos. Pero la causa del problema tiene que ver directamente con la forma de los huesos del pie. ¿Sí? ¿Qué es un pie cabo? Un pie que tiene el arco plantar muy convexo. Un pie cabo es un pie con un arco muy alto. ¿Sí? Aquí está. El apoyo posterior del calcáneo y prácticamente nada apoya aquí hasta la cabeza de los metatarsianos hasta acá y ni siquiera, vean, no está apoyando el falange, ni siquiera los falanges apoyan. Vean cómo está el pie. ¿Sí? Un arco muy amplio. Estos muy pegados. Y esto es un pie cabo. Generalmente un pie que provoca dedos en garra, produce dolor en el dorso, como acá. Solo tiene prácticamente 2 puntos de apoyo en el pie. Son pacientes que difícilmente pueden correr. Si son mujeres, no pueden usar zapatos planos, no pueden usar tenis, se cansan demasiado. Necesitan zapatos con tacón, siempre. ¿Sí? Y en lo que uno les puede ayudar para que mejore su problema es el uso de plantillas con soporte aquí abajo para que carguen. Se distribuya mejor la carga en la plantilla y no nada más esa carga recargada aquí, soportada aquí y soportada acá. ¿Sí? Ahí está un pie plano, justamente al revés. ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Es la fisis? Entonces eso indica que es un pie jovencito. Es un pie plano, ¿ves dónde está? El calcáneo prácticamente apoya todo esto hasta acá. ¿Sí? El pie plano, si no tengo un valgo severo, la realidad es que el pie plano no les va a dar lata nunca. ¿Sí? El problema del pie plano es cuando además hay un retropié valgo.
Entonces eso sí ocasiona alteraciones en la marcha porque el pie valgo tiende a irse hacia la línea media y eso genera problemas en la marcha e incluso en la carrera. Pero el pie plano que no tiene un retropié valgo no les va a generar ningún problema en la vida. ¿Sí? Ahora, estos ejemplos que puse son ejemplos como muy exagerados. Sin medirlo puedes saber que es plano o cabo. Pero existen maneras de medir el pie, el arco específicamente y decir si es plano o no, si es cabo o no con la medición. ¿Y cómo lo mido? Pues tomo la zona de apoyo del calcáneo y me voy a la zona de la articulación cúneo hasta articulación calcáneo cuboidea, ahí. Esa sería mi línea amarilla. Y luego mi línea azul tendría que irse toda la diáfisis del primer metatarsiano, toda la diáfisis siguiéndola hasta la zona donde yo ya marqué articulación astragalocuboidea. Y ese ángulo me va a medir si el pie es cabo o no, si es plano o no. ¿Sí? Se llama así, ángulo Costa Bertani. Y sirve para ver si el pie es plano o cabo. ¿Sale? Entonces, tengo un pie normal, si yo tengo unos grados de entre la línea amarilla y la línea azul, en promedio 130 grados. Es un ángulo obtuso. Y si yo tengo un pie plano, por supuesto que ese ángulo se va a ir todavía más amplio. 150, 152 grados, que casi llegan a 100. ¿Cuánto sería para que sea la línea recta? 180. 180. ¿No? Pues no falta mucho para que ese pie esté totalmente en el suelo. Entonces tenemos un pie arriba, digamos un pie normal y abajo un pie plano. Ahora, un pie cabo, ¿cómo es el ángulo? Menos de 130. Claro, ¿verdad? ¿Pero cuánto? Porque mira, si trazamos la línea de aquí este puntito, acá, ve que está bien pronunciada, y luego de esta, y me voy sobre el metatarsiano, a ver, tomo este, y me voy sobre este así, es un ángulo mucho menor de 120 grados. Y entonces eso nos habla de un pie cabo. Ahora, ¿cómo sé que el juanete es un juanete grande, chico o mediano? Pues con la medición del ángulo lo mismo. Considero la línea media del metatarsiano con el falange. Lo que mide el ángulo, ¿sí? Normalmente el alus valgus lo vamos a dividir en grados y entonces ángulos mayores a 35 grados los vamos a considerar grado 3 y generalmente son quirúrgicos. La otra es la distancia de los metatarsianos, miren. Lo mismo, trazo la línea media, el segundo metatarsiano, la línea media, el primer metatarsiano, y en la inserción que hagan, pues mido el ángulo. Ese ángulo normalmente, lo que yo busco, o más bien, lo que considero normal es un ángulo de menos de 10 grados. Y con eso considero que la distancia del metatarsiano 1 al metatarsiano 2 es normal. Si yo me encuentro una distancia intermetatarsal muy amplia, aquí muy amplia, eso me habla de que ese metatarsiano está muy inclinado hacia la zona medial. Y obviamente como resultado me va a dar un juanete muy grandote. ¿Sí?
también puedo medir el ángulo interfalángico entre la falange proximal y distal del dedo primero. Normalmente este sí debe ser alineadito. 0, 3 grados, 5 grados. El problema es cuando además hace una deformidad más allá de lo habitual o lo armónico, porque un dedo muy perfecto es difícil encontrarlo. Entonces, si toleras 3 a 5 grados, de todas maneras consideras el dedo normal o alineado. El problema es cuando se va más allá de 10 o 12 grados, ya tienes una deformidad interfalángica. Y la otra que se ha visto, y eso ya es por último, en los últimos, es que la literatura de la cirugía del pie es esto, que no es suficiente que nosotros veamos que hay una distancia intermetatarsal aumentada o que hay un ángulo metatarsofalángico alterado o que incluso tienes una deformidad o una alteración interfalángica. No es suficiente ya esto para determinar el manejo. Ahora hay que considerar también esto. ¿Y qué es eso? Normalmente el hueso tiene una cabeza. Esa cabeza idealmente debe estar en congruencia con la diáfisis. Mi diáfisis apunta para allá, mi cabeza deberá apuntar para allá también, pero no apunta para allá, apunta para acá. Yo debo considerar esa parte para que cuando lo opere yo continúe dejando la parte articular acá y solamente el hueso alinearlo. ¿Por qué debo hacerlo así? Porque se ha visto que si yo solamente alineo el hueso, porque lo quiero dejar a menos 10 grados, porque se lo quiero dejar a 0 grados, pero no le hago nada a este domo, a esta articulación, va a haber recidiva de la deformidad, porque al fin de cuentas, quien apoya aquí es la falange. ¿Sí? Entonces ya se ha visto que las cirugías no nada más tienen que alinear el hueso, sino también considerar el corte y alineación de la cabeza del metatarsiano para evitar que el problema se repita. ¿Sale? ¿Qué otras cosas debemos considerar para determinar si hay o no alguna alteración en el pie? Lo normal o lo habitual o lo armónico sería que los metatarsianos, no los dedos, acá no, los metatarsianos tuvieran el primero grande, más chico, más chico, más chico, más chico, que fuera una parábola, que yo trazara una línea que pase por toda la superficie articular de los 5 metatarsianos y yo me encuentre una línea así. ¿Sale? A eso se le llama parábola de Leliebre. ¿Cuál es la otro punto que debo considerar en el pie? Cuando tenemos problemas de apoyo, debemos tener en cuenta que el arco longitudinal del pie nos da la posibilidad de mantener el pie con una posición de pirámide para poder apoyar. Y la cabeza de los 5 metatarsianos se van a ver alineados de forma armónica. Cuando caminamos, los 5 metatarsianos, 1, 2, 3, 4, 5, todos, tienen un momento de apoyo durante la marcha, la carrera. ¿Sí? Nunca, no es de que este apoya con este y los demás vuelan, o este apoya con este y los demás no hacen nada. Todos los 5 hacen una parte del apoyo en la marcha y se debe de considerar cuando hay problemas de apoyo con el pie. Si nosotros tenemos duricias en la planta del pie, justamente en la zona de la cabeza de los metatarsianos,
debemos ver qué está pasando. Si estos 5 huesos sí apoyan todos, unos más, unos menos armónicamente, o de plano no están apoyando nada. Porque si no están apoyando los 5, vamos a tener callos, como dijeron hace rato, callos en la planta de los pies. Y si nosotros nos fijamos y esos callos se han formado porque ya no hay esa armonía en los huesos en donde todos apoyan de diferente forma, pero apoyan, ¿sí? Debemos de ver qué opciones tenemos para mejorar esto, ¿sí? Si es que ya el apoyo no es armónico de todos, o sea, que todos contribuyan, sino que las primeras 2, la segunda y la tercera cabeza son las que están apoyando más y esta grande y las otras 2 no están apoyando nada. Todo lo tenemos que determinar para saber qué le vamos a hacer, porque todos tienen tratamiento, ¿sí? ¿Listo? ¿Alguna duda de esto? No, doctor. ¿Todo bien? ¿Aburrido? No. Todo bien. ¿Faltó alguien? No. Bueno, ¿Están toditos? ¿Sí? ¿No faltó nadie? Creo que estamos Mm. todos. ¿Quién participó hoy? Yo, Viridiana. Viridiana. ¿Quién más? Brandon, Oye, Brandon, ayer que los vi, ¿con quién ibas? con Valeria, Ah, sí, ya. Luego, ¿quién más participó? Valerie. Valerie. ¿Quién más? Cintia. ¿Quién más? Brenda. Brenda. ¿Quién más? Jessica. Cristian. Jessica. Ajá. Giselle. ¿Dónde? ¿No oí quién? Giselle. Ah, ya. Te entendí Lisette. Dije, no, yo no tengo ninguna Lisette. Giselle. ¿Quién Valeria. más? Valeria. Luis Manuel. Ay, Luis Manuel, yo pensé que estabas dormido. No, aquí ando. El sí se millón. durmió. Sí, sí se Ya durmió. te despertaste. No, ¿cuál? Buenas noches. ¿Qué más? ¿Ya? Cristian. ¿Listo? Sale, chicos. Pues ya estamos acabando, ¿eh? Ya casi se acaba esto. Nos Pasó bien vemos rápido, Perdón. que se pasó bien rápido. Sí, hombre. Ya no nos vamos a ver ahora. Ya, ahora a ver qué. Ya me lo acabamos. Listo, chicos. Excelente fin de semana y noche de viernes. Igualmente, doctora, muchas Gracias, gracias. doctora. Igualmente. Luego, doctora. Muchas Bye, gracias, doctora. bye. Hasta luego. Buenas noches. Cuídese mucho. Ustedes también. Hasta luego. Hasta Bye. luego, bye.